Lucía Ramírez se despertó antes del sol, como lo hacía todos los días. Aún era madrugada en Iztapalapa, y el olor del aceite de eucalipto que usaba para aliviar la tos de su madre flotaba por el cuarto angosto. En la cocina minúscula, compartida con su hermano menor, que aún dormía dando la espalda a la pared, ignorando un día más de desempleo, preparó café negro y pan viejo con margarina. Era un martes como cualquier otro, y eso la oprimía más que el propio cansancio. La rutina exacta, ineludible, de quien vive para sobrevivir y nada más. Se vistió rápidamente. El uniforme blanco de empleada todavía olía a agua de cloro. Salió sin hacer ruido, como siempre, con los libros de contabilidad escondidos en el fondo de la mochila. Su única pequeña rebelión silenciosa contra el destino. En la mansión de los Montero, el mundo era otro. El portón automático se abrió como si la aguardara, sin prisa, sin emoción. El chofer ni siquiera la miró. Al cruzar el jardín silencioso, Lucía sentía un extraño frío en el estómago. No era miedo, pero tampoco comodidad. La casa era demasiado limpia, demasiado grande, demasiado vacía. Todo era blanco, frío, impersonal. Allí adentro, ella era invisible. Siempre lo fue. Y ese día, invisible como de costumbre, estaba en el closet del tercer piso separando los trajes oscuros de Gabriel Montero, cuando sonó el intercomunicador. Carmela, la gobernanta, pronunció pocas palabras. El señor quiere verla. Ahora, en el despacho. Lucía se congeló. Nunca había hablado con él más allá de los buenos días. El corazón se le encogió. Una sensación que aprendería a reconocer más tarde. El presagio de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lucía bajó los escalones en silencio, con el sonido de sus propios pasos amortiguado por la alfombra persa importada. La casa parecía aún más callada de lo habitual, como si los muebles escucharan. Al llegar al despacho, la puerta entreabierta reveló a Gabriel Montero de pie, de espaldas a ella, mirando la ciudad a través de la ventana panorámica. El cielo aún gris de la mañana se reflejaba en el vidrio como un espejo turbio. Gabriel era un hombre que no necesitaba gritar. El silencio que lo rodeaba era suficiente para provocar incomodidad. Vestía un traje gris oscuro impecable y sostenía un vaso con lo que, a esa hora, solo podía ser whisky. «Entre», dijo sin voltearse. Su voz era calmada, pero cargada de algo que Lucía no supo nombrar al instante. Tal vez cálculo. Ella entró despacio, manteniendo la cabeza baja como había aprendido desde niña. Con gente poderosa, no se miraba a los ojos. Debe estar preguntándose por qué está aquí, continuó él, ahora girándose. Sus ojos eran fríos, de un tono avellana que recordaba cuero envejecido. La observó como si fuera un objeto que estuviera evaluando antes de comprar. Necesito a alguien discreto, alguien invisible. La palabra cortó como una navaja. Lucía no respondió. Sentía que cualquier frase podría costarle su empleo. Quiero que escuche conversaciones, que anote, que me traiga información. Al principio, pensó que se trataba de alguna broma enferma, pero él prosiguió, y los detalles comenzaron a surgir con precisión quirúrgica. Nombres, lugares, horarios. Akari Fujimoto. Restaurante calle 17, reunión bancaria en Polanco. Lucía apretó las manos sobre su regazo. Estaba siendo invitada, o coaccionada, a espiar a una mujer que apenas conocía, pero cuyo nombre ya había escuchado susurrado con miedo en los pasillos de la casa. La promesa final llegó como un cuchillo dorado. Garantizo atención médica privada para tu madre y aseguro un puesto para tu hermano en la oficina. Solo tienes que decir que sí. Lucía no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza, casi imperceptiblemente. Fue el único gesto que logró hacer sin que las piernas le temblasen. Gabriel Montero no sonrió, no agradeció, no mostró alivio.
Simplemente volvió a girarse hacia la ventana y dijo, «Puedes retirarte». Y así, como si hubiera entregado la basura o limpiado el suelo, Lucía salió del despacho llevando, sin saberlo, la misión que cambiaría todo. Volvió al closet y continuó doblando las camisas como si nada hubiera ocurrido, pero ahora cada pliegue le parecía un desafío a su cordura. Sus pensamientos estaban enmarañados, tratando de juntar las piezas. ¿Era chantaje? ¿Era una oportunidad? Ser vista por un montero, finalmente notada, parecía, por un segundo, una oportunidad para respirar fuera del agua. Pero, ¿y si salía mal? ¿Y si Akari se enteraba? ¿Y si lo que estaba en juego era más de lo que imaginaba? Esa tarde, antes de irse, Lucía fue llamada de nuevo, esta vez por Carmela. Con voz baja y directa, como quien sabe demasiado para fingir ignorancia, la gobernanta le entregó un sobre con 3,000 pesos en efectivo y una tarjeta con el número de un celular desechable. «Vas a necesitar esto». Él dijo que solo para esto. Lucía guardó todo en el fondo de la mochila, junto a los libros de contabilidad que ya ni sabía si tenía sentido seguir llevando. Regresó a casa sin poder recordar el camino. Los autobuses pasaban como sombras y por primera vez no prestó atención a los vendedores que gritaban en las esquinas, ni a los carteles arrugados ofreciendo préstamos con intereses usureros. Todo le pareció lejano, difuso, como si caminara dentro de un vidrio grueso. En casa, la madre dormía, con la respiración débil pero estable. El hermano veía un reality barato en la televisión, masticando arroz con huevo. Nadie notó su expresión alterada, y ella no dijo nada. Solo se encerró en el baño y se sentó en el suelo frío. Lloró en silencio, no de miedo, sino porque, en el fondo, sabía que había dicho que sí, y que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Lucía se despertó antes del despertador. La cabeza le dolía, pero los ojos estaban secos. Había pasado la noche dando vueltas en su mente, calculando posibilidades invisibles. ¿Cuánto tiempo podría fingir que era solo la empleada? ¿Cuántos pasos serían necesarios antes de tropezar con algo que la pusiera en peligro real? Pero la pregunta que más la inquietaba era la más sencilla. ¿Quién era Akari Fujimoto en verdad? En los pasillos de la mansión hablaban de ella con reverencia y odio. Una exsocia que conocía demasiados secretos. Una mujer fría, calculadora. Pero también alguien que había hecho su fortuna sola, sin llevar el apellido Montero. Lucía no sabía en quién confiar, o si podía confiar en alguien. Solo sabía que ese día tendría que ir al restaurante de la calle 17. El celular desechable vibraría a las 11 en punto. Una señal para empezar. Llegó al restaurante con ropa que no era suya. Carmela se la había entregado junto con una pulsera dorada falsa y un bolso discreto. «Ve como cliente, no como criada», le había ordenado Carmela. El restaurante era sofisticado, pero sofocante. Lucía sentía el sudor resbalar por su espalda, aún con el aire acondicionado a tope. Se sentó cerca de la barra, donde podría escuchar sin llamar la atención. Cuando Akari llegó, el ambiente pareció cambiar de temperatura. Vestía un traje de 2 piezas color beige claro, zapatos de tacón cuadrado y un collar de piedras opacas que, por lo minimalista, parecía gritar. No estaba sola. Un hombre de cabello canoso y mirada nerviosa la acompañaba. Lucía activó discretamente la grabadora escondida en el bolso. Fingió estar distraída con el menú, pero cada palabra que se decía en la mesa de al lado quemaba como fuego. «Si lo arrestan, caemos todos», dijo Akari en voz baja pero firme. El hombre respondió algo sobre extractos bancarios, sobre alguien llamado Joaquín, sobre una cuenta en las Islas Caimán. Lucía sintió cómo el corazón le palpitaba con fuerza. Aquello no era solo una disputa entre ricos, era un abismo, y ella estaba siendo arrojada en medio de él, sin cuerda.
Lucía salió del restaurante con las piernas temblorosas, la grabación guardada y el sabor metálico de la tensión aún en la boca. Caminó rápido por las calles del centro, evitando mirar atrás. La paranoia ya empezaba a instalarse. ¿Habría alguien que la vio? ¿Y si el hombre de la mesa también la estaba grabando? ¿Y si todo era una prueba? En la parada del autobús, el celular desechable sonó. Contestó sin decir aló. Era la voz de Gabriel, seca y directa. Entrega la grabación mañana temprano, en el sobre marrón, con tu gafete dentro. Y colgó. Ni un gracias, ni un buen trabajo. Lucía sintió un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y vacío. Estaba haciendo algo que no entendía completamente, impulsada por una promesa vaga de alivio para su madre y su hermano. No había margen de error, pero tampoco garantías. Estaba sola. En casa, esa noche, todo era igual. Y eso dolía más que cualquier cambio. Su madre tosía en la habitación. El hermano salía a jugar fútbol en la cancha del barrio y regresaba sudado, riendo chistes que a Lucía ya no le parecían graciosos. Nadie notaba que ella se desmoronaba por dentro. Mientras todos dormían, ella escuchaba la grabación en el celular antiguo. La frase de Akari retumbaba como una sentencia. Si lo arrestan, caemos todos. Por primera vez Lucía comenzó a preguntarse si estaba del lado correcto, o si siquiera existía un lado correcto. Pensó en borrar todo, arrojar el celular al drenaje, huir a cualquier lugar. Pero recordó a su madre y el sonido de los aparatos respiratorios en el centro de salud. Recordó al hermano y las entrevistas que nunca daban en nada. Aquella era la oportunidad. Quizá la única, aun si todo costaba demasiado, aun si costaba hasta su propia vida. A la mañana siguiente, el sobre marrón reposaba sobre el escritorio de madera del despacho de Gabriel, al lado de un vaso de café frío y dos periódicos con titulares sobre escándalos políticos. Lucía había seguido las instrucciones al pie de la letra. Dejó la grabación, el gafete y una nota con 3 palabras escritas a mano. Calle 17. Joaquín Caimán. Era todo lo que podía entregar sin entregarse a sí misma. Salió de la sala con el corazón latiéndole en la garganta y la extraña certeza de que alguien la observaba. La mirada de Carmela en el pasillo era diferente, menos severa, casi preocupada, pero nadie dijo nada, como en una obra donde todos conocen el final, pero fingen seguir el libreto. Al final de la tarde, mientras lustraba el piso de mármol de la sala, Lucía recibió un mensaje en el celular desechable. Próxima parada, agencia bancaria, Avenida Reforma 17H, documentos internos. Código Z913, eso era todo. Sin instrucciones, sin protección, solo un horario, un lugar y un código que no tenía sentido. La agencia era una de las más antiguas de la ciudad, con fachada de piedra, seguridad discreta y empleados que parecían salidos de una película antigua. Lucía entró con el pecho erguido, la respiración contenida. En el bolsillo llevaba un sobre falso con papeles inútiles, según las instrucciones de Gabriel. Era una especie de distracción. Su verdadero objetivo era encontrar a un tal Rubén, empleado de confianza de Akari, y descubrir qué sabía, o mejor dicho, qué entregaría sin saberlo. Pero al acercarse a la fila de cajas, lo vio. El hombre que había almorzado con Akari en el restaurante. Ahora, con un traje gris claro y expresión tensa, discutía con una gerente dentro de una sala de vidrio. Lucía no sabía qué hacer, si acercarse, si grabar, si retroceder. Fue entonces cuando él la miró directamente, largo, firme, como si ya supiera quién era ella. Lucía apartó la mirada al segundo siguiente, fingiendo buscar algo en el bolso. El hombre, Rubén, se despidió de la gerente con un apretón de manos seco y salió con pasos firmes.
Pasó junto a ella despacio, como quien observa una grieta en la pared, sin prisa, pero atento. En la solapa de la camisa llevaba un pequeño broche con las letras Z913. Era él. No había duda. Cuando se alejó, Lucía respiró hondo y lo siguió con cautela, manteniendo distancia. Él entró por la puerta de empleados al fondo del edificio y fue ahí, en ese instante, que algo dentro de ella despertó. Por primera vez, Lucía comprendió que no era apenas una pieza en el tablero. Estaba en el juego, podría perderlo todo, pero también podía ganar. Y eso la paralizó y la impulsó al mismo tiempo. Esperó 5 minutos, luego caminó con decisión hasta la recepción. Dijo que tenía una entrega para Rubén, sin especificar de qué se trataba. Inventó que era de la central administrativa y que debía entregarla en persona. La recepcionista, harta y sin paciencia, simplemente le indicó el pasillo lateral. Lucía entró. Cada paso era un riesgo, pero ya no pensaba en seguridad. Encontró a Rubén en una pequeña sala, revisando documentos. Él la miró como si la esperara. «Lucía, ¿verdad?», dijo. El nombre cayó como una hoja helada. Ella se congeló. No había manera de negar nada. Él se levantó, cerró la carpeta con calma y la observó. «Ellos creen que trabajas para ellos y ella cree que te puede comprar». Lucía no respondió. No podía. Rubén abrió un cajón, sacó un pendrive y lo colocó sobre la mesa. «Esto no limpia a nadie, pero ensucia a todos». Era el tipo de frase que podía cambiar vidas o terminar con ellas. Lucía tomó el pendrive con manos temblorosas. Era demasiado ligero para cargar tanto peso. Rubén no dijo nada más. Solo asintió con la cabeza, como quien entrega una cruz y se lava las manos. Ella salió de la agencia aturdida. Los sonidos de la calle le parecían amortiguados, distantes, como si estuviera bajo el agua. El viento de la avenida Reforma batía con fuerza, empujando su cuerpo pequeño como si el mundo la pusiera a prueba. Cruzó la calle sin saber a dónde ir. En teoría, debía entregar el pendrive a Gabriel. En teoría, eso la acercaría a las promesas. Atención médica para su madre, trabajo para su hermano, dignidad para ella misma. Pero ahí, con ese objeto en las manos, Lucía comenzó a sentir otra cosa: poder. Por primera vez sabía algo que ambos bandos querían ocultar. Y en ese instante, algo cambió. Ya no era solo una empleada obediente, ya no era invisible, era la única persona en esa ciudad que podía decidir el futuro de Gigantes. Y eso la asustaba más que cualquier amenaza. En el autobús de regreso, apretada entre un hombre con olor a gasolina y una señora dormitando con la cabeza ladeada, Lucía miraba fijamente el pendrive escondido en el fondo del bolso. La cabeza le daba vueltas. Si se lo entregaba a Gabriel, obtendría seguridad inmediata. Pero, ¿y si él la descartaba después? ¿Y si la involucraba en algo aún más grande, sin opción de escape? Si se lo entregaba a Cari, podría conseguir una huida, tal vez un nuevo comienzo. Pero, ¿y si la usaban una vez más? ¿Y si la convertían en chivo expiatorio? A través de la ventana, los letreros de la ciudad pasaban borrosos. Era como si el tiempo se deformara, como si el día se alargara para poner a prueba su valentía. Miró sus propias manos. Nunca habían tenido nada. Ahora tenían todo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se acostó temprano, pero el cuerpo seguía en vigilia, como si el sueño fuera un lujo que no podía permitirse. Su madre tosía más de lo habitual en el cuarto contiguo, y el hermano pateaba el suelo inquieto, jugando en el celular con la pantalla iluminada. Todo a su alrededor seguía igual, pero dentro de ella era un campo de batalla. A las 2 de la madrugada se levantó, encendió la luz de la cocina y conectó el pendrive en el viejo portátil que usaba para estudiar. La pantalla tardó en encender. Sus manos temblaban. Cuando finalmente abrió la primera carpeta, sintió un escalofrío.
fotos de contratos, transferencias millonarias, correos electrónicos entre políticos, extractos bancarios a nombre de empresas fantasma, nombres de ministros, cifras de campañas, documentos firmados por Gabriel y por Akari. Era más sucio de lo que había imaginado. Mucho más. También había un video. Dudó, pero hizo clic. El archivo mostraba una grabación de seguridad borrosa, pero lo suficientemente nítida para entender lo que sucedía. Joaquín Torres, el hombre mencionado por Akari en el restaurante, discutía con Gabriel en un estacionamiento oscuro. La cámara capturaba los gestos. Joaquín sujetaba una carpeta. Gabriel señalaba con el dedo con ira. De repente, un tercer hombre apareció en la imagen, y en segundos Joaquín yacía en el suelo. El video terminaba ahí, sin sonido, pero con un mensaje claro. Aquello no había sido un accidente. Lucía apartó el portátil, llevándose la mano a la boca. Era demasiado. Ahora no era solo testigo, era cómplice del conocimiento. Sabía demasiado. Sabía algo que podía destruir imperios. Sintió el estómago encogerse. Aquello no era un juego, era una trampa, y ella ya estaba atrapada en el centro. Al amanecer, Lucía se encontraba sentada en la acera frente a su casa, envuelta en una manta y con la mirada perdida. El cielo clareaba lentamente, teñido de un naranja sucio por la contaminación. Los vecinos empezaban a salir para ir a trabajar. El camión de la basura pasó con la radio a alto volumen y el olor del pan recién horneado inundaba la calle. Pero ella no sentía nada de eso. Seguía reviviendo la imagen del video. Aún escuchaba los gritos mudos de Joaquín y el silencio cruel que vino después. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el instante en que entendió. Estaba en la mira de monstruos. Sentía el peso de 1000 decisiones sobre sus hombros, y ninguna parecía segura. Hasta que su celular, el personal, no el desechable, sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz femenina, firme, dijo: «Mi nombre es Teresa, trabajo con la doctora Fujimoto, necesitamos hablar». La reunión fue acordada en un café discreto en Coyoacán, lejos de los reflectores corporativos. Lucía fue con un suéter gris, el cabello recogido y gafas oscuras. No por vanidad, sino por miedo a ser reconocida. Teresa la aguardaba ya sentada, con una portátil pequeña y una expresión profesional. «Akari quiere ofrecerte algo, pero primero necesitamos saber ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar?». Lucía dudó. Teresa abrió la computadora y mostró una pantalla con registros de movimientos financieros atribuidos a la empresa Montero, fechados años atrás. «Esta historia es más antigua de lo que parece», dijo Teresa. «Y tú eres nuestra única oportunidad de probarlo todo». La presión detrás de la nuca crecía. Era como estar ante dos abismos. Teresa añadió: «Podemos garantizar seguridad. Podemos sacar a tu familia de aquí. Podemos darte otra identidad, una nueva vida en otro país. Pero tienes que confiar y entregar lo que sabes». Lucía miró a la mujer frente a ella. Sus ojos eran firmes, pero había algo más. Tal vez cansancio, tal vez honestidad. Por primera vez, Akari parecía menos una leyenda y más una persona tratando de sobrevivir en su propio infierno. Lucía salió del café con una sensación amarga en la boca. Teresa había sido clara, pero también precavida. Ofrecía todo lo que ella nunca tuvo: libertad, protección, una nueva vida lejos de la miseria y el miedo. Pero algo no encajaba. ¿Por qué Akari la quería tanto? ¿Por qué alguien tan poderoso arriesgaría tanto por una empleada doméstica? Era difícil creer que todo fuera altruismo o justicia. Había intereses ocultos, demasiado obvios para ignorarlos. En el autobús de regreso, sentada junto a una señora con bolsas de mercado y un bebé que no dejaba de llorar, Lucía miraba por la ventana y se preguntaba en qué se estaba metiendo. Al llegar a casa, encontró a su hermano sentado a la mesa con un sobre marrón en las manos.
Llegó para ti. Lo dejaron en la portería. Su corazón se detuvo por un segundo. Dentro del sobre había solo una hoja con una frase escrita a mano. Si abres la boca, tu madre no verá el próximo domingo. Lucía sintió cómo el mundo se desplomaba bajo sus pies. La amenaza era directa, cruel, sin margen de interpretación. Ya no se trataba de elecciones. Era supervivencia. Corrió al cuarto de su madre. Ella seguía respirando, pero tosía con dificultad. Aquello la rompió silenciosamente. Se sentó en el suelo, sosteniendo la hoja con ambas manos. Había cruzado el punto de no retorno. Estaba rodeada. Gabriel sabía, Akari sabía, todos sabían, menos ella, que creyó que podía jugar con los grandes sin ensuciarse. El piso de ese cuarto humilde, lleno de medicamentos vencidos y esperanzas rotas, era más real que cualquier promesa de paraíso, y allí, en ese instante, Lucía tomó la decisión más importante del día. No iba a huir, no iba a ceder, iba a jugar, pero con sus propias reglas. Esa misma noche, Lucía regresó a la mansión Montero. No era su turno, pero alegó ante Carmela que necesitaba recuperar una pieza de uniforme olvidada. La gobernanta la dejó entrar con esa mirada desconfiada que ya no ocultaba nada. Lucía sabía que el sistema interno de vigilancia de la casa funcionaba con cámaras en casi todas las dependencias, excepto 3: el closet del cuarto de huéspedes, el lavabo del segundo piso y un pequeño almacén al lado de la lavandería exterior. Uno de esos puntos ciegos era lo que buscaba. Entró al almacén con la excusa de buscar productos de limpieza, pero en realidad llevaba un segundo pendrive escondido en el bolsillo del pantalón. Una copia del original hecha esa misma tarde antes de que alguien pudiera borrar la evidencia. Lo ocultó detrás de una de las repisas, envuelto en plástico y dentro de una caja vieja de polvo detergente. Era su seguro, su carta de escape. Antes de salir, tropezó con Gabriel en el pasillo del piso superior. Él venía del despacho sin corbata, con el saco colgado en los hombros y el rostro más cansado de lo habitual. Por un instante, sus ojos la miraron con algo parecido a humanidad. O tal vez era solo cálculo. ¿Todo bien, Lucía? Su voz era baja, casi suave. Ella asintió. Solo vine a buscar mi uniforme. Él no respondió. Caminó hacia ella, despacio, y extendió la mano, tocándole levemente el hombro. Eres más astuta de lo que pareces. ¿Era un elogio o una advertencia? Lucía esbozó una sonrisa sin mostrar los dientes y respondió con la única frase posible en ese momento. Yo lo mismo, señor. Luego se dio vuelta con decisión y bajó las escaleras. La cabeza erguida, los ojos secos. Si él quería jugar, ella estaba lista. Solo que ahora él ya no sabía dónde estaban todas las piezas. Al día siguiente, Lucía faltó al trabajo por primera vez en casi 2 años. No avisó. No contestó las llamadas de Carmela, ni al número desechable que ahora mantenía apagado. Pasó el día en silencio, sentada en la mesa de la cocina, mirando por la ventana como si pudiera predecir el futuro por el movimiento de las nubes. El hermano notó algo extraño y preguntó, pero ella solo movió la cabeza. Nada, Lalo, solo estoy cansada. La voz salió baja pero firme. Por dentro ella estaba decidiendo, midiendo riesgos, midiendo dolores, pesando quién era y quién aún podía ser. A las 3 de la tarde llamó a Teresa. Pidió un encuentro. No en el café. Quería un lugar neutro, donde pudiera ver todas las salidas y todos los rostros. Quedaron en un estacionamiento de supermercado cerca de la terminal de autobuses. Lugar público, ruidoso, lo suficientemente seguro. Cuando llegaron, Teresa estaba sola dentro de un auto plateado común. Lucía subió, colocó la mochila en el regazo y fue directa. Tengo una copia, voy a guardar el original. Si algo me pasa a mí, a mi madre o a mi hermano, irá directo a la prensa. Teresa respiró hondo, cerró los ojos por un segundo, luego la miró. Con respeto.
tal vez incluso con algo de admiración. Has aprendido rápido. Lucía asintió. No vine a ser mártir de nadie. Teresa extendió un sobre con pasajes a Mérida, un nombre falso, una tarjeta prepago y un celular nuevo. Puedes desaparecer hoy mismo, nadie te encontrará. Lucía miró todo con calma, luego devolvió el sobre. No, aún no. Todavía tengo que terminar esto a mi manera. Teresa pareció sorprendida. ¿Vas a enfrentarte a Gabriel? Lucía sonrió, pero había dolor en esa sonrisa. No, voy a exponer a ambos, pero primero me aseguraré de que cuando caigan nadie me arrastre con ellos. Esa noche, Lucía escribió a mano una carta para su madre. No explicó todo. No podía, pero dijo lo suficiente, que pronto las cosas cambiarían, que tal vez tendría que ausentarse un tiempo, pero que todo estaba siendo hecho para garantizar un futuro mejor. Puso la carta en el cajón de la cómoda, junto con una foto de ellas dos, tomada en la Navidad en que Lalo aún tenía trabajo. Luego salió al patio, desatornilló una piedra suelta junto al tanque y ahí escondió otra copia del pendrive, envuelto en una bolsa de plástico con cinta adhesiva. Era el último escondite, la última garantía. Cuando regresó, el hermano la esperaba con un plato de sopa caliente. «Estás rara, Lu». Ella sonrió y le tocó la cara con suavidad. «Solo estoy cansada, Lalo, pero pasará». Él no insistió. Como siempre, respetó su silencio, y eso dolió más que cualquier acusación. A la mañana siguiente, a las 9, Lucía apareció de sorpresa en la sede administrativa de Montero Holdings. Vestía una camisa social blanca, pantalones negros y zapatos prestados de una amiga de la iglesia. Por primera vez, no entró por la puerta trasera. Caminó por la recepción con la cabeza erguida, ignorando las miradas confusas de los guardias. Pidió hablar con Gabriel Montero, usando su nombre completo, con firmeza. «Es por los documentos de Caimán», dijo. La frase fue suficiente. En minutos la escoltaron hasta el piso superior, donde un asistente nervioso la acomodó en una pequeña sala con mobiliario lujoso y aire acondicionado helado. Esperó casi 40 minutos. Cuando Gabriel entró, cerró la puerta sin prisa y se sentó frente a ella sin decir palabra. Lucía sacó una hoja del bolso y la deslizó sobre la mesa. «Tú sabes lo que es esto, y sabes que no es la única copia». Él la miró con un gesto que mezclaba ira y sorpresa, pero ella no se inmutó. Por primera vez estaban al mismo nivel. Gabriel guardó silencio unos segundos, pero en sus ojos algo se quebró. Quizá el asombro de ver a una pieza considerada desechable ascender en el tablero con tanta sangre fría. O tal vez simplemente estaba calculando cuántos problemas podía causar Lucía. «¿Qué quieres?», preguntó al fin, con voz baja pero tensa. Lucía respiró hondo. Lo había ensayado toda la noche. «Quiero seguridad para mi madre, un plan de salud privado, sin fallas. Quiero un contrato real de trabajo para mi hermano. Y quiero dejar de ser invisible. Quiero un puesto, un nombre, un gafete que no diga servicio general». Gabriel sonrió, pero era una sonrisa venenosa. «¿Crees que puedes chantajearme?». Lucía cruzó los brazos. «No es chantaje, es negociación. La diferencia es que yo tengo algo que tú quieres, y tú tienes algo que yo necesito. Y ambos sabemos que, si desaparezco, esto se filtra». Puso otro pendrive sobre la mesa, uno falso. Pero la mirada de Gabriel vaciló. Funcionó. Él se recostó en la silla masajeándose las sienes. El hombre que hacía arrodillarse a presidentes ahora se veía obligado a escuchar a una mujer sin apellido, sin herencia, sin aliados. Lucía sabía que el momento era delicado. Un paso en falso y podría salir de ahí directo al olvido. Pero también sabía que era su única ventaja. Él la miró con frialdad. Luego apretó un botón en el teléfono. «Que traigan a Ramiro y preparen un contrato». Cuando salió de la sala una hora después, llevaba un nuevo gafete en el bolso, con el cargo de
consultora de riesgo operacional. Un sobre con documentos del Hospital Santa Lucía a nombre de su madre y una tarjeta magnética para Lalo con acceso a recursos humanos. Gabriel no dijo nada más. Solo la miró como quien perdió más de lo que quisiera admitir. Lucía salió del edificio con una extraña sensación de victoria. Pero en el fondo sabía, aún no había ganado. Solo había sobrevivido. En los días siguientes, la vida de Lucía cambió sutilmente, pero en lo profundo. Ya no limpiaba baños ni cargaba cubos. Pasaba por las torniquetes de la empresa como parte del equipo, con una carpeta en la mano y ropa que, aunque sencilla, inspiraba respeto. En recursos humanos murmuraban su nombre. Algunos decían que era pariente lejana de los Montero. Otros juraban que había salvado a Gabriel de un intento de golpe. La verdad, como siempre, nadie la sabía, y ella se cuidaba de mantenerla así. El hermano comenzó el nuevo empleo en un área modesta pero honesta. La madre, ahora con consultas en clínicas privadas, dormía mejor. Lucía lo observaba todo con calma. Sabía que esa paz estaba tejida con hilos finos y frágiles, y que tras la fachada de estabilidad había grietas profundas, en Gabriel, en Akari, en ella misma. Era una calma con los ojos abiertos. Entonces, en una tarde lluviosa, Teresa apareció en la empresa. No pidió cita, no llamó antes. Solo esperaba a Lucía en el estacionamiento bajo un paraguas negro. «Necesitamos hablar», dijo Teresa. Lucía dudó, pero la siguió hasta el auto. Allí el aire estaba denso. Teresa pasó un sobre medio abierto. «Joaquín no murió por accidente, eso ya lo sabes. Pero lo que quizá no sabes es que él era el único nexo entre Gabriel y las donaciones ilegales a la campaña de un senador que pronto será ministro». Lucía guardó silencio. Teresa continuó. «Estamos a punto de derribar todo, pero necesitamos tu parte, esa grabación en el restaurante, el video, el resto de los documentos. Si nos lo das, el Ministerio Público asume. Gabriel cae. Akari también». Lucía miró por la ventana, viendo la lluvia deslizarse como si fuera tiempo derritiéndose. Era la oportunidad de limpiar todo, pero limpiar costaba caro, y ella ya había pagado demasiado. Lucía permaneció en silencio unos minutos en el auto, mientras la lluvia golpeaba el cristal con constancia casi hipnótica. Teresa esperaba pacientemente, no insistía. Parecía comprender que no era una decisión cualquiera. «Si hago eso, no quedará nada en pie, ni para ti, ni para él, ni para nadie». «Exactamente», asintió Teresa. Lucía giró el rostro, mirando directamente a Teresa. «Tú también te salvas con esto, no finjas que es por justicia». La mujer no reaccionó, solo la miró, firme. «Intento sobrevivir igual que tú». La sinceridad desconcertó a Lucía. Era verdad, todos intentaban salir con vida, y quizá esa era la lección más cruda de aquella historia. No existían héroes, solo sobrevivientes. Sacó el celular nuevo y envió un archivo por Bluetooth a Teresa. «Aquí está la grabación del restaurante. El resto, todavía lo estoy pensando». Teresa no insistió. Recibió el celular, agradeció y se marchó sin decir más. Esa noche, Lucía volvió al escondite en el patio. Recogió el pendrive, ahora un poco húmedo, y lo limpió con cuidado. Se sentó en la cama, abrazando las rodillas, con el dispositivo entre los dedos. La cabeza le pesaba. Sabía qué hacer, sabía cuál era el paso correcto, pero lo correcto en esa historia ya no existía. A la mañana siguiente entregó un sobre cerrado al Departamento de Cumplimiento de Montero Holdings, con copias de los extractos de las Islas Caimán, no para Gabriel, no para Teresa, sino para los auditores internos. Quería iniciar el caos desde dentro, que el sistema se devorara a sí mismo. Luego llamó a un periodista de investigación con quien ya había intercambiado correos bajo seudónimo. Fijó un encuentro. Escribió solo una frase en el cuerpo del mensaje.
Limpié casas por 5 años. Ahora me toca limpiar esta ciudad. Era la primera vez que se sentía entera, no salvada, sino despierta. El encuentro con el periodista tuvo lugar en un parque casi vacío a las 10 de la mañana. Lucía llegó antes y se sentó en un banco bajo un árbol retorcido, cerca de una fuente seca. El hombre era más joven de lo que esperaba, con gafas redondas y gesto inquieto. Se llamaba Damián. Llevaba una grabadora, una libreta y una expresión de quien sabe cuándo enfrenta algo grande. Escuchó en silencio todo lo que Lucía quiso contar. Ella no reveló nombres directamente, al menos no, todavía, pero entregó suficiente información para despertar el instinto investigativo de él. También le dio una copia del video de Joaquín, los documentos de las cuentas, y mencionó el restaurante, el banco y la empresa. «Quiero que esto explote», dijo con la voz entrecortada. «Pero no quiero morir por ello». Damián asintió. «Si esto sale al aire, no habrá vuelta atrás». Lucía lo miró a los ojos. «Lo sé». En los días siguientes los acontecimientos se aceleraron como fichas de dominó. El Departamento de Cumplimiento de Montero Holdings abrió una investigación interna y pronto comenzaron los rumores en los pasillos. Un auditor fue despedido. Otro desapareció de la noche a la mañana. Gabriel se volvió más recluso, más áspero, y empezó a circular con 2 guardias incluso dentro de la sede. Akari, por su parte, desapareció de la ciudad. Teresa intentaba contactarla, pero no respondía. Lucía mantenía la rutina como podía, sin levantar sospechas. Cada paso que daba era calculado. Cada palabra que decía estaba medida. En casa, la madre mejoraba lentamente con el nuevo tratamiento. Lalo, sin entender todo, percibía que algo había cambiado, y la respetaba más por eso. Lucía todavía lavaba los platos por la noche. Todavía limpiaba su propia casa los domingos, pero algo dentro de ella ya no era el mismo. No era solo que la vida a su alrededor hubiera cambiado. Era ella. Ya no se inclinaba. Ya no se disculpaba por ocupar espacio. La mañana en que se emitió la reportaje, Lucía estaba en la parada de autobús, con el celular en la mano y las palmas sudorosas. El rostro de Joaquín apareció en la pantalla. La pieza hablaba de filtración sin precedentes, documentos secretos, vínculos políticos peligrosos. No se citó ningún nombre directamente, pero los mensajes estaban todos ahí. Las imágenes del estacionamiento, los extractos de las Islas Caimán, los contratos de fachada. El país se detuvo por algunas horas. En los grupos de la empresa, el ambiente era de pánico. Gabriel no apareció ese día, ni al siguiente. El tercero, circularon rumores de que se había ido del país. Akari reapareció en un video grabado, defendiéndose, echando la culpa a antiguos socios y diciendo que la habían utilizado como chivo expiatorio. Pero el público ya no quería excusas. Quería sangre, y Lucía, mirando todo desde el sillón desgastado de la sala, no sonrió, no lloró, solo respiró hondo. Aún estaba viva. A finales de semana fue llamada a la sede de la empresa, pero esta vez no, por la puerta trasera ni por los recorridos silenciosos. La recibió la nueva directora interina, una mujer discreta, de mirada analítica. «Queremos escucharle. Usted estuvo donde nadie más estuvo». Vio lo que nadie más quiso ver. Lucía quedó en silencio unos segundos, luego habló. No para autopromocionarse, sino para dejar claro que ya no aceptaba ser borrada. «Quiero formar parte de la reconstrucción, pero de la manera correcta». Y con eso empezó un nuevo ciclo. En pocos meses fue nombrada coordinadora de un proyecto social vinculado a la empresa, orientado a la formación profesional de jóvenes de la periferia. Creó talleres, contrató docentes, articuló alianzas. En la puerta del centro educativo, una placa discreta decía: «Espacio Lucía Ramírez», para quienes fueron invisibles demasiado tiempo. Nadie sabía todo lo que ella había hecho para llegar allí, y ella tampoco necesitaba contarlo.
El centro educativo creció rápido. En 6 meses ya atendía a más de 100 jóvenes, niños y niñas que, como Lucía en su día, tomaban 2 autobuses para llegar, traían cuadernos donados, pero tenían los ojos llenos de esperanza. Ella conocía a cada uno por su nombre, por sus dolores, por sus sueños. A veces se quedaba hasta tarde revisando hojas de cálculo, preparando presentaciones, luchando por más presupuesto, pero lo hacía con gusto. Por primera vez sentía que estaba construyendo algo que importaba. Recibió invitaciones para dar conferencias, entrevistas, programas locales. Siempre las rechazaba, nunca quiso ser rostro de un escándalo. Prefería ser la voz baja que poco a poco cambiaba las estructuras. Aún vivía en Iztapalapa, aún tomaba transporte público, aún compraba verduras en el mercado dominical, pero ya no era la que bajaba la mirada. Ahora miraba a los ojos de quienes la subestimaban y devolvía con firmeza todo lo que alguna vez tuvo que tragarse en silencio. Pero, como todo lo real, la paz no duró para siempre. En una tarde sofocante, al abrir el buzón, encontró un sobre negro sin remitente. Dentro, solo una hoja impresa con letras grandes y frías. El juego aún no ha terminado. Lucía sintió el cuerpo helarse. Ya no era ingenua. Sabía reconocer una advertencia. No había logotipo ni firma. Solo el recordatorio de que en ese mundo nadie salía completamente indemne. Pasó la mano por el papel, miró alrededor de la calle y por un instante sintió ganas de quemar todo y desaparecer, pero no lo hizo. Respiró hondo, dobló cuidadosamente el billete y lo guardó en la mochila. Tenía un grupo esperándola a las 4 de la tarde, tenía una misión y, sobre todo, había aprendido que el miedo solo servía hasta que uno entendía que ya no estaba solo. Y ella no estaba. Al día siguiente, reforzó la seguridad digital del centro, informó discretamente a un contacto de prensa y concertó una cita con un viejo abogado de causas comunitarias que había conocido meses atrás. No mencionó nada sobre la nota. Aún no, pero preguntó acerca de protocolos de protección a testigos, sobre cómo denunciar amenazas de forma anónima, sobre qué hacer si todo volvía a desmoronarse. El abogado, un hombre de habla suave y gestos pausados, escuchó todo y dijo: «Ya ha visto demasiado para andar sola, pero también ha hecho demasiado para retroceder». Y era cierto, Lucía caminaba ahora por una línea muy estrecha, entre el pasado que aún podía arrastrarla y el presente que luchaba por construir. Esa noche se sentó en la cama y escribió en un cuaderno viejo: «Si algo me pasa, busquen en las entrelíneas. Nunca dejé todo en un solo lugar. Era más que una advertencia, era la garantía de que su historia, su verdad, sobreviviría». La semana siguiente, durante una visita de rutina a una escuela aliada del proyecto, Lucía fue llamada discretamente por una profesora. «Hay alguien afuera preguntando por ti. Dijo que es de tu pasado». El aviso fue dado en tono de broma, pero le heló la columna. Caminó hasta la puerta con pasos lentos. Del otro lado, un hombre con un traje claro, corbata mal ajustada y expresión neutra la aguardaba. No era Gabriel, ni ninguno de los nombres que conocía, pero desprendía la misma energía de los pasillos oscuros que ya había aprendido a descifrar. «¿Señorita Ramírez?», dijo extendiendo la mano. Ella no la tomó. «Depende», respondió. El hombre sonrió levemente. «Alguien quisiera hablar contigo, en privado. Es sobre el pasado, pero también sobre el futuro». Lucía no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Respiró hondo. Sabía que aún lejos del tablero seguía siendo una pieza importante, y tal vez era hora de volver. No por ellos, sino por ella misma. Concertó el encuentro en un lugar donde ella marcara las reglas. Una biblioteca pública en el centro de la ciudad, con cámaras de seguridad, mucha circulación de gente y salidas por todos lados.
Llegó 30 minutos antes y se sentó cerca de la ventana, con un cuaderno abierto delante. Cuando el hombre de traje claro entró, ella ya estaba lista, sin celular, sin pen, drive, sin nada que pudieran quitarle. Solo ella y la mirada firme que había aprendido a sostener con el tiempo. Él se sentó al otro lado de la mesa y puso un sobre entre ambos. No queremos herirte, señorita Ramírez, pero hay cosas que no deberían hacerse públicas. Algunas personas importantes están preocupadas por lo que aún posees. Lucía no tocó el sobre. Si les importara tanto, habrían venido antes, dijo. El hombre inclinó la cabeza, casi respetuoso. Es porque ahora te has vuelto visible, y las personas visibles, a veces, necesitan que les recuerden de dónde vinieron. Ella contuvo las ganas de reír. Nunca he olvidado de dónde vengo, solo que ahora sé hasta dónde puedo llegar. El hombre abrió el sobre, mostrando fotos de su casa, de Lalo entrando al trabajo, de su madre saliendo de la clínica. Imágenes frías, calculadas, de la vida cotidiana que trataba de proteger. No estamos amenazándote, solo pidiendo prudencia. Lucía examinó cada foto, una por una, con calma. Luego, sacó de la bolsa una hoja ya doblada, una carta certificada autorizando la publicación de todo el material si algo le pasaba a ella o a su familia. Eso ya está registrado. Pueden tomar fotos, pueden seguirnos, pero la historia saldrá de una forma u otra. Ustedes pueden elegir si se hunden con ella o si desaparecen mientras aún tienen tiempo. El hombre no respondió. Solo recogió el sobre y se marchó sin más palabras. Lucía se quedó allí unos minutos, respirando hondo, sola entre libros viejos y futuros inciertos, pero por primera vez al control de su propia narrativa. Esa noche, Lucía volvió temprano a casa. Por primera vez en semanas, apagó el celular, desconectó el Wi-Fi y se quedó en la oscuridad de la sala, escuchando solo el ruido de la ciudad allá afuera, bocinas, conversaciones, un perro ladrando a lo lejos. Era extraño cómo, incluso después de todo, necesitaba ese silencio para recordar quién era. Tomó el cuaderno antiguo donde escribía desde los tiempos de la universidad y leyó algunas anotaciones viejas. Allí encontré sueños pequeños, trabajar en una oficina con aire acondicionado, comprar una cama nueva para mamá, viajar a Veracruz, deseos tan simples que casi dolían. Sonrió con tristeza. ¿Cuánto había cambiado? ¿Cuánto se había sacrificado? Pero en el fondo seguía siendo aquella chica, solo que ahora sabía luchar, negociar, protegerse. Al día siguiente llegó al centro educativo antes que nadie. Tenía reunión con patrocinadores y necesitaba organizar el material. Mientras imprimía algunos informes, recibió un mensaje anónimo. Era una imagen, una captura de pantalla de un titular programado para un gran portal el domingo. El título decía: ex empleada doméstica detrás del mayor escándalo empresarial de la década. Lucía se quedó paralizada. Sabía que esto llegaría, que la prensa, en algún momento, buscaría un rostro para la historia, pero no estaba preparada para convertirse en símbolo, mucho menos sola. Respiró hondo, tomó el celular y llamó a Chas. Damián, el periodista. Puedes contar la verdad, pero hazlo bien, cuenta todo, desde el principio, sin convertirme en mártir. Él respondió con firmeza. Concordamos, será tu texto, tu historia. Ella colgó y se sentó en la silla del aula vacía. Por la ventana, el cielo clareaba lentamente y supo, con la calma de quien ha atravesado lo peor, la verdad venía, y esta vez vendría a su manera. El domingo, la reportaje salió a las 7 de la mañana. Fue larga, detallada, y no ahorró a nadie. Mostraba cómo Lucía, una joven de Iztapalapa, había sido colocada en medio de una guerra entre gigantes. Narraba los hechos con respeto, pero sin suavizar.
La propuesta indecente de Gabriel, los documentos entregados por Akari, el asesinato de Joaquín, las amenazas, los juegos sucios, las decisiones imposibles. No la pintaba como heroína ni como víctima, solo como lo que era, alguien común, puesta en situaciones extraordinarias, tratando de sobrevivir sin perder el alma. Las redes sociales explotaron. Algunos la idolatraban, otros dudaban. Hubo quienes preguntaban cuánto habría ganado. Hubo quienes preguntaban cómo seguía con vida. Pero, sobre todo, había una sensación colectiva de que algo nuevo se había expuesto. No solo sobre la corrupción en las alturas, sino sobre el poder silencioso de quienes nadie ve. Lucía lo observó todo en silencio. No respondió invitaciones a entrevistas, no publicó nada, no dio declaraciones, solo fue a trabajar, como siempre. Pero ahora, al entrar a 1907, una sala de juntas, todos se ponían de pie. Cuando hablaba, la escuchaban. Cuando caminaba por los pasillos del centro, los jóvenes la miraban con otros ojos, no por lo que había hecho, sino por lo que llevaba dentro. Era como si hubiera atravesado un incendio y regresado con la piel marcada, pero con la mirada firme. Por la noche, sentada en la cocina con su madre tomando té y su hermano leyendo mensajes de felicitación en el celular, Lucía sonrió levemente. No era un final feliz, aún no, pero era un renacer puro, y a veces eso era más raro que cualquier milagro. Lavó las tazas, apagó las luces y antes de dormir escribió en su cuaderno: «La verdad no me salvó, pero me devolvió». En las semanas siguientes, la vida tomó otro ritmo. Gabriel Montero vio sus bienes congelados, se convirtió en objetivo de 3 investigaciones simultáneas y desapareció de los radares. Algunos decían que estaba en Europa, otros que había hecho un trato en silencio para proteger nombres aún más altos. Akari Fujimoto fue citada a declarar y esta vez presentó pruebas a cambio de un acuerdo de delación. Teresa, por su parte, se mudó de ciudad. Envió un solo correo a Lucía antes de partir. «Hiciste más de lo que cualquiera de nosotros tuvo valor de hacer. No lo olvides». Lucía no respondió. Solo guardó el mensaje en una carpeta llamada «Cosas que no se borran». No quería crear lazos con un pasado que casi la devoró. Prefería enraizarse en lo que aún podía salvar, en lo que podía hacer crecer. Con él, en tiempo, el revuelo mediático fue decreciendo. Nuevas polémicas surgieron, otros escándalos, nuevos rostros para que la gente odiara o amara por una semana. Pero el centro educativo permanecía firme. Lucía, ya coordinadora general, implementó un nuevo programa para adolescentes en situación de riesgo. Creó espacios para madres jóvenes, cursos nocturnos para trabajadores, convenios con universidades que antes ignoraban los barrios periféricos. El edificio ganó aulas nuevas, un patio reformado, pintura viva. En la entrada colgaron un grafiti que llamaba la atención. «No basta con sobrevivir, es preciso existir con dignidad». Era lo que ella se repetía cada vez que pensaba en desistir, porque aún había días complicados, aún había miradas torcidas, preguntas difíciles, recuerdos que emergían sin invitación. Pero ahora tenía herramientas, tenía aliados y, lo más importante, sabía que nunca más tendría que callarse para poder respirar. Había logrado lo imposible, no por suerte, sino por insistencia, valentía y elección. Una tarde, mientras terminaba una reunión sobre la expansión de un ala tecnológica en el centro, Lucía recibió un aviso discreto de uno de los voluntarios. «Hay una joven ahí afuera que quiere hablar contigo», no dijo su nombre. Caminó hasta la entrada con pasos lentos, sintiendo un frío extraño en el estómago. Hacía tiempo que nadie aparecía sin cita, y la intuición que la había acompañado desde los días más oscuros volvió a palpitar. Al abrir la puerta,
Encontró a una mujer de mediana edad, oriental, bien vestida, con el cabello recogido con precisión. A Cari, sin guardias, sin maquillaje, sin arrogancia. Solo ella. ¿Puedo entrar?, preguntó. Lucía dudó, luego asintió. Llevaron la conversación a una sala pequeña y sencilla. Cari miró a su alrededor y comentó: «Has construido todo esto a partir de lo que ellos destruyeron». Lucía cruzó los brazos. «Reconstruí lo que intentaron enterrar». Cari respiró hondo. Se veía diferente, quizá más liviana, o quizás simplemente sin fuerzas para mantener la antigua fachada. Quería odiarte, arruinaste todo lo que tenía, pero al final creo que hiciste lo que nadie más se atrevería. Lucía guardó silencio, analizando cada movimiento, cada pausa. No vine a pedir perdón, solo necesitaba ver con mis propios ojos, saber si sigues siendo tú. Lucía sonrió de medio lado. «¿Y lo soy?». Cari miró de nuevo el entorno y respondió: «Sí, pero ahora sabes quién eres, y eso da miedo». Antes de irse le entregó a Lucía un sobre sellado. «Nombres, códigos, contraseñas. Si algún día quieres terminar lo que empezaste, esto te ayudará». Lucía tomó el sobre sin abrirlo. «¿Y por qué me das esto ahora?». Cari se detuvo en la puerta, ya de espaldas. «Porque yo también fui usada. Y quizá porque eres la única persona que aún tiene alguna posibilidad de hacer las cosas diferente». Lucía se quedó inmóvil con el sobre en las manos durante largos minutos después de que Cari se marchara. No sabía si sentía rabia, alivio o cansancio. Quizá todo junto. Se sentó a la mesa, pasó los dedos sobre el sello cerrado y pensó en cómo todo podría haber sido distinto si en su momento alguien la hubiera visto no como una herramienta, sino como persona. Pero ya no había en su momento. Su tiempo era hoy y era urgente. Guardó el sobre en una carpeta con llave en el armario del centro. Aún no sabía qué haría con él. Aún no sabía si quería continuar en esa guerra o dedicarse solo a la reconstrucción que le costó tanto. Aquella noche revisó los informes financieros, respondió los mensajes de los estudiantes y antes de irse barrió el patio tal como lo hacía en los primeros días, antes de todo. Era su forma de no olvidar de dónde venía y de asegurarse de que nunca lo hiciera. Al día siguiente despertó con un correo anónimo. El asunto: última deuda. Sin contenido, sin firma, sin pistas. La amenaza era sutil, pero clara. Lucía cerró la computadora, miró el techo unos segundos y, en lugar de entrar en pánico, hizo algo inesperado. Fue a la pared del cuarto, quitó un póster viejo y allí, escondido detrás, estaba el pendrive original, el que nunca entregó, el que contenía todo. Lo metió en el bolso con decisión. Bastaba de juegos, bastaba de esperar que otros resolvieran las cosas. Concertó una nueva cita con Damián, el periodista, y con un abogado del Ministerio Público. Esta vez entregaría todo, pero en sus propios términos. ¿Vas a publicar todo?, preguntó Damián. Lucía lo miró con ojos serenos y cansados. «Publicaré, y tú me ayudarás a no morir por ello». Era el momento de exponer no solo los escándalos, sino los nombres, todos ellos. El plan se trazó con precisión. Damián se encargaría del periodismo, con verificación minuciosa de los documentos. El abogado garantizaría el protocolo legal de protección para Lucía y su familia. Y ella, por primera vez, asumiría su nombre como fuente oficial, sin seudónimos ni notas ocultas. Si iba a caer, lo haría de frente, pero no sola. En 2 días, los archivos estaban en manos seguras. Las grabaciones, los extractos, las listas de empresas fantasma, los videos, los nombres, ministros, jueces, empresarios. Personas que jamás imaginaron que una empleada doméstica de Iztapalapa sería la punta del hilo que al tirar de él derrumbaría todo un imperio. Y aún así, mientras todo se preparaba, Lucía mantenía la rutina en el centro.
como si la normalidad fuera una armadura invisible. Seguía corrigiendo exámenes, organizando eventos, escuchando a madres angustiadas y adolescentes con prisa por vivir, porque incluso en medio del caos sabía que ahí era su verdadero lugar. La víspera de la publicación soñó con Joaquín. Era la primera vez. En el sueño, él no decía nada. Solo la miraba con expresión triste, como quien ya lo sabía todo. Despertó con el rostro húmedo de lágrimas y la certeza en el pecho. Tenía que contar la historia de Joaquín también. No solo la de los culpables, sino la de quienes quedaron en el camino. Llamó a Damián y pidió que incluyeran un perfil completo de Joaquín en la pieza. ¿Quién era? ¿Qué sabía? ¿Por qué murió? Era lo mínimo. Fue el primero en caer, y nadie sabe quién fue, le dijo. Damián asintió. Lo haremos. Por ti, por él. Cuando colgó, Lucía respiró hondo. Ahora era inevitable. Las cartas estaban sobre la mesa. Y ella, quien tanto tiempo no tuvo voz, sería la que dictara el tono de la última palabra. A la mañana de la publicación, el país se despertó con titulares en todos los portales. El esquema, tras el poder, la historia de Lucía Ramírez. La pieza incluía fragmentos de las grabaciones, fotos de los documentos, capturas de las transferencias internacionales, los nombres de los implicados y, por primera vez, la línea de tiempo completa, desde la limpieza en la mansión de los Montero hasta la creación del centro educativo. Los comentarios explotaron. La prensa internacional comenzó a replicar. Gente común, influencers, políticos, todos tenían algo que decir. Lucía se convirtió en símbolo. Pero, para ella, lo más importante fue lo que sucedió en el patio del centro esencial ese día. Los estudiantes formaron un círculo, sosteniendo carteles improvisados y aplaudieron cuando ella llegó. Algunos lloraron. Otros la observaron como quien finalmente ve a alguien parecido a ellos triunfar, no porque se hubiera vuelto rica, sino porque sobrevivió sin venderse. Lucía también lloró, pero esta vez, sin miedo a ser vista. Ese mismo día recibió 3 invitaciones de universidades para dar en conferencias, una para un premio de derechos humanos, otra de una organización internacional que quería apoyarla. Rechazó todo, no porque no lo valorara, sino porque aún había mucho por hacer allí, donde todo comenzó. Más tarde, en casa, su madre le tomó la mano durante largos minutos sin decir palabra. Lalo, con los ojos húmedos, solo dijo: «Ya no eres mi hermana, eres nuestra fortaleza». Lucía sonrió sin saber qué responder. No se sentía fuerte todo el tiempo. A veces aún tenía miedo, aún dudaba, aún quería desaparecer. Pero ahora sabía que eso era parte del camino, y que la fuerza, en verdad, no es no sentir, sino seguir adelante, aún sintiendo todo. Había empezado como una sombra, ahora era faro, y nada ni nadie podría apagarlo. En días posteriores a la publicación, se abrieron investigaciones formales. Diputados mencionados intentaron negar su implicación. Otros renunciaron antes de ser citados. Gabriel Montero continuó desaparecido, pero su nombre figuraba en alertas internacionales. Akari Fujimoto fue citada de nuevo y esta vez presentó pruebas a cambio de un acuerdo de delación. El nombre de Lucía aparecía en todos los titulares, pero también en pasillos universitarios y en barrios periféricos. Se convirtió en referente, aunque no lo deseaba. Profesores de sociología citaban su trayectoria, cineastas pensaban en posibles guiones. Ella observaba todo a la distancia, sin vanidad. Sabía que detrás de la imagen había noches sin dormir, crisis de ansiedad, traumas aún frescos. Sabía que había una línea fina entre ser símbolo y ser devorada por las expectativas. Por eso se mantenía firme en lo esencial, su trabajo diario, su compromiso con quienes nadie ve.
Un sábado, al concluir un taller de audiovisual con los estudiantes, Lucía fue llamada en la recepción. Un joven, delgado, rostro conocido, estaba con una mochila en la espalda y un papel en la mano. Mi padre era Joaquín. Vi todo, leí todo. Solo quería decir gracias. Lucía sintió el cuerpo estremecerse. No esperaba eso. El chico le entregó un sobre con fotos de infancia, dibujos antiguos y una carta escrita por Joaquín que nunca había sido entregada. La escribió cuando supo que lo apartarían. Nunca tuve valor de abrirla. Creo que es tuya ahora. Lucía sostuvo el sobre contra el pecho, con lágrimas en los ojos. Era valiente. El chico asintió. Y tú también. Se marchó sin esperar respuesta, dejando a Lucía sola en la entrada, con el sol dándole en el rostro y el peso del alma, atravesándola de un modo hermoso. No era el fin, era otro renacer. Esa noche, Lucía leyó la carta de Joaquín. La caligrafía era firme, pero había urgencia en cada palabra. Hablaba del miedo a ser silenciado, de la sensación de que todo se derrumbaba a su alrededor, pero también de un deseo profundo de que alguien, cualquiera, tuviera el valor de terminar lo que él no pudo. La carta no mencionaba nombres, no revelaba secretos. Era más un desahogo humano, un ruego por dignidad. Lucía la leyó y releó con la voz atrapada en la garganta, sintiendo que aquellas palabras habían viajado en el tiempo para encontrar el lugar adecuado. Guardó la carta junto a sus anotaciones más importantes, no como prueba, sino como recuerdo, porque en medio de tantos documentos y escándalos, era fácil olvidar que detrás de cada archivo había una vida. En los días siguientes empezó a planificar una nueva área en el centro educativo, un espacio de memoria y formación política. Quería que los jóvenes comprendieran cómo funcionan los sistemas, cómo nacen las corrupciones, cómo resistir sin perder el alma. No pretendía crear mártires, quería formar críticos. Gente que no tuviera miedo de decir que no, pero que supiera también construir alternativas. Llamó al proyecto Sala Joaquín Torres. Algunos preguntaron quién era. Ella respondió con calma. Alguien que dijo la verdad demasiado pronto. La respuesta resonó en los pasillos. El espacio fue pintado con murales, grafitis, consignas. Allí empezó a impartir charlas cortas, conversaciones abiertas, talleres con invitados, porque entendía que la lucha real no es solo contra los poderosos, sino contra el silencio, contra la normalización de la injusticia y contra la idea de que quien nace en la periferia debe morir invisible. Un mes después de abrir la Sala Joaquín Torres, Lucía recibió una llamada de la alcaldía. Querían proponer una colaboración con el centro para expandir los cursos a otras regiones de la ciudad. Por primera vez, el gobierno la buscaba a ella, no al revés. Concertó una reunión, escuchó los términos con atención, pero dejó claro, sin control político, sin nombres en placas, sin promesas vacías. El secretario intentó objetar, pero ella lo interrumpió con serenidad. Si es para hacerlo a su manera, prefiero seguir sola. Ya sé el precio de ceder. Al final, aceptaron, y la expansión comenzó. Era un paso enorme, pero Lucía no se dejaba deslumbrar. Seguía tomando transporte público, comprando en el mercado de la esquina y escuchando las historias de las madres de la comunidad. Ahí estaba su fuerza, en el suelo, en las grietas, en los detalles que nadie más veía. Una tarde, mientras actualizaba informes en el despacho improvisado del centro, recibió un correo con el asunto, última deuda. Era un archivo cifrado, enviado desde una dirección desconocida. Al abrirlo, encontró un video breve, aparentemente grabado con un celular oculto. Mostraba a Gabriel Montero en un balcón lujoso junto al mar, conversando con alguien fuera de cuadro. Hablaba de acuerdos internacionales, de un nuevo nombre, de una nueva identidad. Lucía Ramírez fue un error. Nunca debimos subestimarla, decía con desprecio.
El video terminaba con su sonrisa torcida, cargada de desdén. Lucía cerró el portátil y quedó mirando la pantalla negra que reflejaba su propio rostro. No sintió odio, tampoco miedo. Sintió, por primera vez, pena. Él huía, pero seguía prisionero, prisionero de un mundo que creía que todo se compra. Ella no. Ella estaba libre, aún siendo vigilada, aún siendo recordada. Porque quien tiene la conciencia limpia anda con el pecho abierto, aunque todavía haya peligros en el camino. El video de Gabriel quedó guardado, pero no fue publicado. Lucía decidió que esa ya no era su guerra. La verdad principal ya estaba expuesta. El país lo había visto. Lo que viniera después era consecuencia, y ella ya no quería ser símbolo de venganza, sino de reconstrucción. Envió una copia anónima al Ministerio Público, solo para que constara. Luego volvió a la rutina con más determinación que nunca. Empezó a escribir un libro, no sobre los escándalos, sino sobre los entresijos de la superación, las pequeñas decisiones, los silencios forzados, las valentías discretas. Un relato crudo y sensible que empezaba con la frase: «Antes de cambiar el mundo, tuve que aprender a no desaparecer dentro de él». Poco a poco, entendió que su misión no era solo denunciar, sino también mostrar que es posible levantarse, incluso cuando todo a tu alrededor parece querer verte de rodillas. Un sábado nublado, fue invitada a una reunión informal con otros líderes comunitarios. Gente como ella, que había hecho mucho con casi nada. Pasaron horas compartiendo historias, risas, dolores. Uno de ellos, un señor de cabellos canosos y piel curtida por el sol, dijo algo que quedó resonando. Se vence cuando uno sigue siendo humano, aún después de todo. Lucía anotó esa frase en el celular. De regreso a casa ese día, sentada en el autobús, vio su reflejo en la ventana y casi no se reconoció. No era vanidad, era reconocimiento. Ahí había una mujer completa. Una mujer que había enfrentado a la élite con valentía, pero que, por encima de todo, no había dejado de cuidar a los suyos, de enseñar, de servir. Ese era el verdadero poder, y por eso le temían, porque ella no quería su lugar, quería cambiar el suelo en el que todos pisan. Poco tiempo después, Lucía fue invitada a dar un discurso en la inauguración de una nueva sede del proyecto social en otro barrio. Subió al improvisado escenario con la misma camisa de algodón simple que había usado al principio, sin maquillaje, sin escolta, sin teleprompter. Tomó el micrófono y miró a los rostros frente a ella. Adolescentes atentos, madres con bebés en brazos, ancianos con manos endurecidas de tanto trabajar. «No he venido aquí a contarles una historia de victoria», comenzó. «He venido a recordarles que nadie necesita disculparse por soñar en grande, que nadie aquí nació para obedecer eternamente, que el conocimiento es un arma, que la dignidad es un derecho». El público guardó un silencio cargado de presencia. Cuando terminó, no hubo aplausos estruendosos, hubo miradas emocionadas, y eso lo decía todo. No los había conmovido, los había despertado. Tras el evento, una niña de unos 12 años la tomó del brazo. Tenía trenzas cortas y una pequeña cicatriz en el mentón. «¿Tú crees que yo puedo ser como tú?» Lucía se agachó, la miró a los ojos y respondió: «No, puedes ser mejor». La niña sonrió y salió corriendo. Lucía se quedó de cuclillas, sintiendo el peso y el privilegio de la responsabilidad. Cuando se incorporó, notó algo diferente. No era alivio ni miedo, era pertenencia. Por primera vez en mucho, se sentía exactamente donde debía estar. En esa acera cálida, en un barrio olvidado, rodeada de esperanza. No en despachos, no en titulares, sino ahí, donde las cosas realmente cambian. Y comprendió que todo lo que vivió, cada elección, cada dolor, cada peligro,
La había preparado para ese momento, para ser puente, para ser raíz, para ser suelo en el que otros pudieran pisar más seguros. Esa misma noche, en casa, Lucía subió a la azotea con una taza de té caliente en las manos. El cielo de Ciudad de México estaba despejado. Las luces de los barrios circundantes parpadeaban como pequeños signos de vida latiendo en la oscuridad. Se sentó en el suelo áspero, con la espalda contra el tinaco, y fijó la mirada en las estrellas. Por un instante cerró los ojos y recordó todo. El peso de los guantes de hule en los dedos, el olor al cloro, la primera llamada de Gabriel, el sonido amortiguado del restaurante, el brillo cruel del pendrive, la voz firme de Teresa, el silencio cargado de Akari, la mano de su hermano en su hombro, la mirada de Joaquín en el sueño. Todo eso aún habitaba en ella. Nada se había olvidado, pero ahora era distinto. Esas memorias ya no dolían como heridas abiertas, eran cicatrices, marcas de que ella lo había vivido y había vencido. A la mañana siguiente se levantó temprano como siempre, preparó café, arregló la casa, separó los papeles del día. Al salir, recogió su cabello en un moño sencillo, tomó su bolso gastado y cerró la puerta con un clic firme. Bajó la calle, saludando a los vecinos, sonrió a un niño que jugaba con una pelota y subió al mismo autobús de siempre, sentándose junto a la ventana. Durante el trayecto vio la ciudad pasar a su lado, fea, viva, desigual, llena de promesas por cumplir, pero ya no se sentía al margen, se sentía parte del cambio. Al llegar al centro, subió las escaleras de dos en dos, con un entusiasmo bueno, de quien tiene prisa por llegar a su destino. En la sala de atrás, pegó un nuevo aviso en la pared. Quien intentó callarme terminó siendo eco. Luego respiró hondo, abrió las ventanas y dijo en voz alta, para nadie y para todos: empecemos. Al final de ese día, sentada sola en el aula vacía, Lucía tomó su cuaderno viejo y escribió: la justicia no siempre llega con sirenas. A veces viene en forma de un salón lleno, de un joven que decide no callarse, de un abrazo dado sin pedir nada a cambio. No cambié el mundo, pero cambié el mío, y quizás eso ya sea suficiente. Cerró el cuaderno con cuidado, como quien sella una etapa. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los muros de naranja y rojo. El ruido de los niños en la cancha aún resonaba, y ella sonrió para sí misma. No sabía qué vendría después, quizá nuevas amenazas, quizá nuevas victorias, pero estaba lista, porque había descubierto que la valentía no es ausencia de miedo, sino seguir adelante aún temblando. Y así, en ese día común, sin titulares, sin escándalos, sin aplausos, Lucía Ramírez entendió que lo que construye una vida no son los grandes gestos, sino los pequeños actos repetidos con dignidad. Una mirada honesta, una palabra que acoge, un no dicho en el momento justo. Recogió los papeles de la mesa, apagó las luces y cerró la puerta. La calle ya se oscurecía, y la ciudad continuaba con su caos habitual, pero ella caminaba con paso firme, como quien ha enfrentado monstruos y ahora solo necesita vivir. Detrás de ella, el centro educativo permanecía iluminado. Delante, todo era posible, y por primera vez no temía lo que vendría, porque ahora Lucía ya no era invisible, era faro.